Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias Juan. Las convocamos para hablar sobre el tema de la calidad en la alimentación, en la nutrición animal, un tema que tiene que ver con, por un lado, me imagino yo, ¿no? El ojo puesto en el ganadero, en el ojo puesto en la rentabilidad, pero por el otro lado en la calidad de eso que está produciendo. ¿Y qué aporta ahí Laboratorio Horizonte a ese productor que está interesado en tener un ganado, un animal mejor alimentado? Sí, bueno, buenísimo, gracias por la invitación de vuelta. Y sí, va apuntado a todo tipo de productor, porque vos recién decías, aquel que quiere tener una rentabilidad y aquel que lo consume, pero también dentro de los que tienen que tener la rentabilidad, a todos los nichos de productores, sean grandes, medianos, chicos, y creo que es la importancia. Nosotros acá en el laboratorio, básicamente, yo cuando decimos que vendemos información. Dentro de nuestros servicios, la venta de información. ¿Y qué información? Bueno, va a depender de lo que el productor esté haciendo, por eso también es muy importante la consulta en esto de decir, bueno, estoy haciendo esto, ¿qué necesito para tener este parámetro de calidad o para saber dónde estoy parado? Y esta información le sirve a todos. Entonces, les va a servir tanto al grande, al mediano, al chico, y también, después Abby va a comentar algo, pero a la sociedad en general, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la parte de agua del laboratorio, ¿no? En todo este esquema, que es un ecosistema muy complejo, amplio, una cadena larga, la tecnología hoy, ¿qué rol juega? Estábamos hablando ayer con Fabio Ognel y él decía, hay un montón de tecnología y los productores, yo le decía, pero los productores vos los escuchás y hoy escuchás a un contratista y te habla de drones, de GPS, de georreferenciación, vos decís, estoy ante un astronauta de la NASA, han incorporado un montón de vocabulario, saben de lo que están hablando, pero Fabio me decía, aún así, hay estudios que dicen que está subaprovechado, es decir, que hay mucho contenido, mucha información, mucha tecnología que podría ser aprovechada por un productor, por ejemplo, y no lo es. ¿Es claro, así bueno, esto? eso va en la divulgación también de estos temas, ¿no? Justamente por lo que venimos, la divulgación de la importancia de los análisis, ponele, que realizamos, porque justamente desde el laboratorio lo que hacemos es aprovechar esas tecnologías aplicadas a distintos tipos de análisis para obtener resultados, para tomar decisiones sobre las producciones, ¿no? Entonces, esa es la herramienta que tenemos hoy en día en cuanto a tecnología que nos ayuda a tener producciones más sustentables, que rindan más, ¿sí? Abocado también a lo que es ganadería de precisión, que hablábamos un poco. Sí, ¿qué es esto de ganadería de precisión? Se habla de precisión en todo hoy, pero en ganadería también. ¿Qué es? Bueno, la ganadería de precisión va abocada a tener todos que justamente junto con la tecnología nos ayuden a tener la información suficiente para aplicarla en el momento justo y con la precisión justa para poder obtener estos resultados que hablábamos hoy de calidad, ¿no? Sí. Calidad en cuanto a todo. Está todo apuntado ahí, entonces, y a la calidad. Y la parte de esto de ser eficiente. De ser eficiente con los recursos. Tiene que ver con eso, tanto la agricultura como la ganadería de precisión, que mejoremos las eficiencias con los recursos finitos que tenemos. Y recursos finitos llamémosle a todo, no solamente plata, luz, agua, sobre todo en esta época que venimos, que cada vez las sequías nos apretan más, en otros lados inundaciones. Todos esos recursos finitos que buscamos con esta información ser eficientes. Ser eficiente parece que tiene varios beneficios, ya la palabra es linda, pero ser eficiente parecería que tuviese dos beneficios que son importantísimos. Primero, la rentabilidad, ¿no? Ser más rentable, pero después el ambiente. Sí. Todo esto esparcido, ¿no? Como se decía en una época, sin ton ni son, afecta también el medio ambiente. Entonces, ser preciso es cuidar la plata, pero también es cuidar lo que nos rodea. Y un detalle también ahí, por ahí que podemos agregar, es el tema de obtener también productos de calidad. Porque, por ejemplo, llevado a lo que es nutrición animal, si hablamos de lo que es análisis composicionales, ¿no? Que por ahí vamos a adentrar un poquito ya en tema, pero tener un valor de, no sé, por ejemplo, del porcentaje de grasa que tiene un alimento balanceado nos hace al productor, pero también va a llegar al consumidor de alguna forma, producir determinado tipo de carne, ¿sí? Por la proporción que le puede dar el veterinario en la dieta o el asesor en la dieta de ese tipo de alimentos, ¿sí? Saber estos valores nos lleva a eso, que el consumidor pueda tener determinado tipo de calidad de producto, ¿sí?
Yo soy un productor, lo estoy escuchando en este momento, hace 30 años que vengo haciendo esto, a mi manera, como me enseñó mi viejo, como lo aprendí en el campo. ¿Y cómo tomo contacto con ustedes? Y cuando me presento, ¿qué les digo? Hola, sí, soy el productor tal. ¿En qué me pueden ayudar? Bueno, lo primero es acercarse al laboratorio, ya sea de forma física o también puede ser por teléfono. La verdad que cuando es un primer encuentro, creo que es mucho más fructífero el encuentro personal y que por ahí nos cuente un poco dónde está trabajando, en qué zona, porque todo esto tiene que ver mucho la zona de influencia, ¿no? Dónde se genera esa carne, esa leche, ese pasto, ¿no? Que después vamos a hablar algunas cosas de eso. En qué zona y bueno, y qué objetivo tiene él, qué objetivo está teniendo él con su producción. Porque dependiendo del objetivo, es lo que uno puede asesorarlo en qué buscar de ese alimento, de ese agua, qué buscar. ¿Y ¿no? cuál podría ser uno de los objetivos o alguno de los objetivos para un productor? Mira, llegan muchas consultas de todo tipo, pero por ahí lo que más llega es ya, y esto por ahí es también para hablarlo un poquito acá, es cuando ya tienen algún tipo de pérdida. Ante el problema. Sí, ante el problema, y no en la búsqueda, digamos, o para lo que hablamos antes, ¿no? Para considerar evitar las pérdidas. Así que por ahí ante un problema, no sé, por ejemplo, la mortandad de terneros, ya pérdidas grandes, van con la cuestión o con la consulta de será esto, será lo otro, qué sé yo. Eso es muy frecuente. Pero por ahí también otras consultas de otros tipos, por ejemplo, no sé, quieren hacer más eficiente, digamos, esto que hablábamos hoy de la nutrición, para los distintos tipos de animales, porque todas las razas son distintas, todas las razas se manejan de forma diferente, entonces para todo va abocado, por eso de precisión, ¿no? O sea, todo tiene su beta. ¿Y ustedes qué le sumarían entonces a un productor que viene con una inquietud así? Específica, bueno, no me está yendo mal, me está yendo bien, pero yo creo que aún lo puedo hacer mejor a esto porque he escuchado, porque estuve en una feria, leí un artículo y yo creo que podría hacer mejor mi trabajo. ¿Cómo empieza el recorrido entonces ahí? ¿Querés comentarles ahí por ahí algo de...? Empezamos nosotros desde algo el laboratorio, técnico, ¿no? sí, vamos a empezar a hablar un poquito más específico de lo que es los análisis para nutrición animal en sí, que comprenden dos grandes ramas, ¿no? La que son composicionales, las que hablaba hoy, por ejemplo, de grasa, determinación de proteínas, ¿sí? Determinación de fibra, que eso va más abocado a generar dietas a los distintos tipos de razas y animales, ¿sí? Por los asesores veterinarios o el productor mismo, ¿no? Eso por un lado. Y después tenemos la parte más toxicológica, ¿sí? Que ahí nos vamos a referir a compuestos como son las micotoxinas y otros compuestos que después va a hablar Nati por otro lado, pero las micotoxinas sería un compuesto tóxico que puede generar la mortandad, de la que hablaba yo, de los terneros, por ejemplo. Las micotoxinas son productos metabolitos que generan hongos, ¿sí? Que se puede generar en cultivo o en reserva, digamos, en silajes. Sí. Esos son micotoxinas. Son tóxicas, ¿sí? Pero pasando determinado nivel. Todo puede tener un poco de micotoxinas porque generalmente se producen hongos en ese tipo de producciones. El tema es que no sobrepasen los límites que son recomendables, ¿sí? Eso no hay forma de percibirlo hasta que no tenés el resultado en el animal. No. Puede no estar el hongo y puede haber micotoxina, ¿sí? Porque se puede haber generado el hongo en otro momento y vos no es perceptible después cuando vos lo ves, entonces es imposible darse cuenta. Lo que hacemos nosotros son análisis de micotoxinas por una técnica que se llama ELISA, que por ahí es un detalle un poco más técnico, pero sí lo podemos decir es que no es solamente decimos si tiene o no, sino que la cuantificamos, y esa es la importancia, digamos, en este tipo de... Por ejemplo, en un silaje. Sí, y ahí te sumo, Juan, la parte práctica de esto de decir, bueno, uno a la hora de hacer un silaje tiene distintos lotes de producción, a la hora de hacer el silaje podemos iniciar el proceso, tomar muestras, saber en qué instancia está y después tomar la decisión. En esto que vos decías, pero bueno, ¿cómo lo asesoramos o para qué le sirve esta información? Y quizás la decisión es, mira, este maíz, lo dejamos de picar y que pase a grano porque no me está sirviendo para hoy hacer ese silaje por esta cuestión, o tengo que comprar grano, tengo que comprar pellet, tengo que comprar insumo para esa dieta, y bueno, quizás si no me ofrecen ese dato, yo puedo tomar la muestra y bueno, y sacar esta información. Y quizás la decisión es, bueno, acá no compro, acá sí,
veo cómo lo resuelvo. Y eso es re importante y nos pasa como en todas las áreas, ¿no? ¿A usted habitualmente quién lo va a consultar? ¿El productor específicamente o un asesor del productor, un veterinario, un agrónomo? Sí, lo más común son los asesores. Los asesores son lo más común porque son los que están más adentrados en tema. Quizás el productor es como más técnico, ¿no? Claro, sí, o el productor quiere que le resuelvan el asunto, ¿no? Sí. Me está pasando esto o quiero lograr acá, bueno. Claro. Para eso te estoy llamando, ¿no? Claro, una cosa así tal cual, sería. tal cual. Bueno, tema toxinas, si quieren nos empezamos a meter ahí. ¿Cuáles serían las más comunes? ¿Cuál es el problema más habitual en este tipo de procedimiento? Bueno, Sabi por ahí te va a contar la parte más de estas toxinas que determina ella, y yo después te voy a hablar de algunas otro tipo de toxinas que tienen que ver más con el forraje en pie. Uh-huh. Bueno, lo que es las micotoxinas, las más importantes serían 3, las que nosotros estamos analizando actualmente, pero hay un montón, ¿sí? O sea, hay muchas micotoxinas, nosotros analizamos las 3 más importantes de afectación en la zona, ¿no? Que se trata de aflatoxina, DON y cieralenona. Esos son los nombres técnicos. No nos lo vamos a acordar, pero no. ponele que sí. Esos son los 3 tipos de micotoxinas. Lo que hacen es afectan a estas micotoxinas, y vamos a la importancia de cómo afectan a los animales. O sea, el caso más severo sería la mortandad, ¿no? Pero también hay muchos problemas de fertilidad, ¿sí? En cerdos y en ganado vacuno también. Afecta a lo que es atrofias de genitales, atrofia de órganos reproductivos. Entonces, esto hace a una disminución de la natalidad en la producción, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pérdida de peso. Eso es uno de los síntomas que más se da y es el que más pérdidas produce, y que por ahí no se sabe bien de dónde puede provenir, porque la pérdida de peso puede provenir de un montón de tipos de enfermedades que puede tener el animal. Bueno, esta es una de las grandes de los grandes motivos. Y bueno, esas serían las 3 principales. Después afecta a distintos órganos, ¿sí? Al intestino, al hígado, bueno, afecta a distintos órganos. Pero esas son las que vemos las que se ve habitualmente en la producción. Y ante este diagnóstico hay una solución. Ante este diagnóstico, ya está. Claro. Obviamente, en realidad lo que hablamos hoy, de tratar de prevenir de no llegar. Claro, de que no llegue a la producción, ¿no? Primero eso. Y después, bueno, una vez que si vos ya ubicaste el problema, ya es parte de la solución, ¿no? Claro, sí, ya es el principio de la solución. Claro. Sí, Natalie. y en esto justo Sabina decía recién, puede venir de muchos lugares, y algo que sí está bueno transmitir, que en la producción hay muchas áreas técnicas de distintos rubros, y que es importante trabajar en conjunto, ¿no? En esto, Sabina mencionaba como distintos actores, el productor, el veterinario, el agrónomo, la administración, la importancia de trabajar en conjunto para... Bueno, en este caso, si hay que descubrir un problema, nosotros hoy lo que buscamos o lo que tratamos de difundir es esto de la prevención, o sea, anticiparnos al problema para que no termine ocurriendo eso. Esto es cada vez más habitual entre los productores. Sí. Vos ahora vas a dar dentro de unos días una charla en el marco de la Tecnobio y te vas a referir, entre otras cosas, a esto, al aporte que pueden hacer ustedes. Sí, en la Tecnobio vamos a estar justamente dentro del panel de agricultura y ganadería regenerativa. Entonces, ahí justamente todo es como en conjunto, ¿no? En conjunto con el productor, con el asesor, con la parte comercial, incluso la comercialización de tipos de productos, y se está trabajando mucho de lo que es certificación de origen, lo que es la trazabilidad del producto para que justamente sea cada vez más sustentable y el consumidor sepa de dónde viene. Después te quiero preguntar, antes de que ustedes se vayan, ¿qué es esto de lo regenerativo? Que lo veo muy presente en distintos artículos, pero... puntualmente me quiero referir un poco a la cuestión de costos. Me pongo en este momento en la cabeza de un productor que muchas veces dice, bueno, no encaro este proceso porque prefiero perder algún animal. Tiene miedo al costo de encarar un proceso como el que ustedes están planteando. ¿Es importante la incidencia del costo, o hacer las cosas bien como ustedes proponen termina siendo mucho más barato que el resultado final?
No, sí, es como termina siendo más barato planificar y hacer las cosas lo que mejor se pueda, ¿no? Porque en esto, viste, uno siempre va de acuerdo a lo que va sorteando, pero sí de prever situaciones, porque, bueno, hoy el costo de un animal en pie es carísimo y Ujú. muchas veces no sabes si se te va a morir uno o se te van a morir 100, como hubo casos en cuanto a toxicidad de, por ejemplo, con nitratos en sorgos o nitratos en maíz. Entonces, siempre va a ser mejor prevenir. No, y aparte mencionar ahí también el gran detalle de que es un solo análisis para todo el alimento que le vas a dar a todo el rodeo que tengas, Ajá. ¿no? Porque vos tenés Claro. una muestra de ese alimento. Sí, la importancia por ahí también de la Del toma de muestreo. muestra, ¿no? Que tiene que ser particularmente representativa. Representativa, Siempre tiene que ser claro. representativa, pero es difícil eso, tomar las muestras ¿A las, de a las forma- muestras las toman ustedes? Sí. No, Ah. las muestras no llegan al laboratorio. ¿Y quién es Sí. el que la tiene que ser alguien que El sepa? productor. Nosotros tenemos un protocolo, ¿no? Ah, hay un protocolo. Sí, 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 sí. sí. Nos manejamos con protocolos porque es una parte muy importante, que para lo que los resultados sean representativos. Sí. El productor tiene que seguir una serie de normas para De tomar la muestra y pasos. se la lleva a ustedes. Y justo, bueno, en esto, por cuando hablamos de plantas, hoy les compartí unas imágenes de unos tallitos Sí. que ahí los teníamos. Son como unas Eh, cebollas de verdeo, por lo que pude Ah, ver. me pareciera cebolla verde, pero es festuca. Es Mirá festuca. vos. Entonces, en la primera instancia, que por ejemplo el productor está acostumbrado, porque generalmente es quien le implanta Ujú. esa festuca, cuando es asesores o gente externa al establecimiento, es importante el reconocimiento de la especie, primero, por eso siempre las áreas técnicas que les compete, reconocer la especie y después tomar la muestra. Y bueno, para en el caso, por ejemplo, de un hongo, que mira, va asociado también, Sabina hablaba de las micotoxinas, Sí. y en este caso que este mismo hongo genera alcaloides dentro de la planta de festuca que le termina produciendo a los animales la mortandad en el exceso, pero después asoleamiento, algo que se llama pie de festuca en el invierno, problemas que terminan y repercutiendo en la ganancia de peso vivo, en la fertilidad, como hoy Xavi recién explicaba. Y ahí es cómo tomar la muestra es lo más importante. Representatividad y para que sirva a la técnica para nosotros después determinar la presencia de patógenos. Hay una otra fotito que también les iba a compartir, que de Sí. este tallito nosotros buscamos las células que están en esa parte blanquita y terminamos viendo, por supuesto, al microscopio, al ojo humano se nos complica mucho, esa viborita que se ve ahí en el medio de color rosa, un rosa más fuerte, que esas son las hifas del hongo. O sea, buscamos algo muy puntual y específico. Por eso también es muy importante que el cliente sepa qué quiere o qué necesita buscar en eso. Es increíble, ¿no? Pensar que ustedes con esta información después terminan impactando en lo que nosotros vamos a comer de alguna manera. Sí, sí, en lo que comemos, en lo que, en el circuito del productor, ¿no? Porque en este Sí. caso es otro mundo el manejo de esa festuca, ¿no? Y bueno, y ahí con el productor a veces hasta decidimos en conjunto, porque nos ponemos a charlar y vos podés hacer esto, no. Ah, Bueno. Hay alternativas, digamos, no hay un solo método para combatir eso. No, en este caso hay varios métodos. Algunos son más rentables que otros, más fácil de hacer que otros, pero sí hay alternativas. Entonces, bueno, por ahí, si se acercan al laboratorio, tenemos este intercambio. Yo siempre cuando por ahí no conozco el ambiente o no conozco dónde está desarrollándose la producción, por supuesto siempre le voy a recomendar hablar con tu asesor, hablar con tu veterinario, a ver qué podés hacer, a ver con tu profesional, a ver cómo podés manejar esta situación. Ahora sí, para el final, algo que tal vez sea más de interés general, la palabra regenerativo, lo leo mucho en agricultura regenerativa, ganadería regenerativa. ¿Qué significa eso? La regeneración está pensada más hoy para apuntado a la regeneración de los suelos, regeneración de costumbres. Suena lindo todo eso que estás diciendo. Sí, suena no sé suena de hermoso. qué se trata, pero suena muy bien. Regeneración de costumbres, otras formas de vivir,
Yo en lo personal, incluso soy una convencida que cuando uno se embarca en esto, ¿no? Hoy se habla de la producción convencional y la producción de ganadería regenerativa, de agricultura regenerativa, se trabaja así. Tiene que ver con el uso de insumos, de síntesis química, tiene que ver con ese uso de insumos. Se busca cada vez más que el ecosistema que uno esté planteando o que esté trabajando, básicamente se defienda solo, que hoy por ahí, con ciertas herramientas o herramientas culturales o formas de producir que tenemos, necesitamos ayudar a ese ecosistema con un herbicida, con un fungicida y demás. En esto que es agricultura o ganadería regenerativa, busca eso, busca que el propio organismo se defienda de las situaciones que va a atravesar. Suena como más natural todo eso, ¿no? Suena natural desde el punto de vista de la no asistencia de productos de síntesis química. Sí es importante, y yo desde el lado profesional, es que siempre estamos interviniendo en un ecosistema. Entonces, hoy, por supuesto, y en la Tecnobio se va a hablar sobre el uso de biológicos. Que sea biológicos no significa que no necesite un control o que no necesite un seguimiento o saber qué efecto tiene sobre esos suelos, que obviamente ya hay mucha investigación y la gente que está trabajando en estos grupos, fundamental que puedan seguir investigando para obtener respuestas. Las investigaciones son más, las respuestas son más largas, entonces no es algo que podamos probar hoy y saber el resultado mañana, que eso es re importante también porque claro, es un cambio. El seguimiento profesional, el acompañamiento profesional del grupo, ¿no? Yo siempre digo, porque acá somos todos con un fin, y esto de la alimentación más segura y de la alimentación, yo participo del Centro de la Ingeniería Agronómica de Tandil, tenemos una jornada que es, estoy pasando el chivo, que tiene que ver con la producción responsable y del consumo responsable. Tiene que ver mucho con el consumo responsable. Y bueno, y va de la mano de todo esto, ¿no? Estoy reprendido con esto, pero ¿cómo sería? No tengo demasiado tiempo. ¿Qué es el consumo responsable? Porque eso entiendo que es la parte que nos toca a nosotros o a la gran mayoría. Sí, nos toca en nuestras casas todos los días y tiene que ver con esto, con cuando a la hora de qué consumimos, cómo lo consumimos, saber de dónde viene, ¿no? Esto tiene que ver también, saber de dónde la trazabilidad de ese alimento, saber que si un producto que hoy es más orgánico o agroecológico va a tener picaduras y lo tenemos que aceptar, no lo tenemos que descartar en su totalidad. Tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Del consumo, que parte. Sí, honrar el esfuerzo que hace el productor para embarcarse en esto también. Exactamente. ¿No? Si no, me imagino que el productor dice, bueno, ¿yo para qué hago todo esto si después finalmente termino en el mismo mercado, claro, en la misma batea y somos todo lo mismo, ¿no? Que haya eso, lo que vos decís, trazabilidad, saber eso que vos estás comiendo, de dónde viene. Y sí sumo esto que es una alternativa de producción, ¿no? En esto de que está bien, mal, eso en lo personal para mí es una alternativa y es una forma de producción. Yo puedo elegir y está bien que elija un camino, que elija otro. Los mercados son distintos, las demandas son distintas, pero bueno, Tandil está haciendo, la verdad que es uno de los primeros y se está sumando a esto de la agricultura regenerativa. Por eso y la ganadería, por eso estos tipos de eventos tan importantes también, ¿no? Sabina, Natalie, muchísimas gracias. Gracias y déjame saludar al equipo del laboratorio. Que están todos prendidos en el streaming, ¿o no? Están todos prendidos. Esperemos, acompañándonos. Gracias. Muchísimas gracias.